vamos a hablar de la organización y su estructura. Entonces, para hablar de esto, vamos a tener que definir lo que es una estructura organizacional. ¿Por qué? Porque las estructuras organizacionales definen el modo en que se agrupan y se coordinan las actividades de una organización. ¿Cómo? A través de un organigrama. Es la forma más clara de poder observar a toda la organización. Es decir, es tener la foto de la organización en un formato gráfico. Decimos entonces que los elementos de una estructura organizacional contribuyen y favorecen al entendimiento de cómo está conformada esa estructura. ¿Por qué? Porque cada organización tiene diferentes formas de organizarse y también tiene diferentes formas de tomar decisiones. Entonces, algunos de estos elementos que los directivos diseñan para poder conformar una estructura organizativa son la especialización del trabajo. Entonces, aquí es el grado en donde están subdivididas cada una de esas actividades. La departamentalización. ¿Sobre qué base se agruparán esos trabajos? Departamentos, divisiones, áreas. La cadena de mando, que es a quienes reportan los individuos y los grupos. Cada línea de organigrama es una línea de mando. La extensión del control. Entonces, ¿a cuántos individuos puede dirigir con eficiencia y eficacia un gerente? En un organigrama, entonces, va a estar demarcado por cuántas personas reportan a ese gerente. La centralización y la descentralización. Es aquí clave donde se toman las decisiones en un nivel gerencial. Y por último, la formalización. Es el grado donde las reglas y la formalización de los procesos hacen que se puedan generar estas líneas de mando claramente. Pero veamos entonces cuáles son las etapas del diseño de una estructura organizacional. En primera medida, deberemos tener en cuenta qué características tiene la organización, cuál es su estrategia, cuáles son sus lineamientos, cuál es su misión y visión. En definitiva, vamos a tratar de entender cuáles son las características que tiene esa organización para después poder dar una respuesta acorde a esa necesidad. ¿Qué nivel de centralización tiene? ¿Cómo es su forma de control? Las jerarquías, por ejemplo. Como segunda medida, una vez que tenemos en claro qué tipo de organización es entender qué estructura puede dar respuesta de una forma más óptima a la organización que tenemos. Entonces, ahí podemos elegir entre una estructura más matricial, una estructura funcional, una estructura por unidad de negocios, entre otras, para poder ser mucho más dinámicos, para poder ser más ágiles. Y por último, el diseño detallado de la organización. Es aquí donde vamos a trabajar muy puntualmente sobre los puestos de trabajo, sus descripciones de cargo y la conformación de los equipos. ¿Para qué? Para entender después cuál es el perfil de competencias que van a tener asignadas esas posiciones. Siempre decimos que hablamos de puesto, no hablamos de persona, porque un organigrama se compone de cajitas o conjunto de puestos, que luego va a ser nutrido por la persona. Con lo cual, hasta aquí estamos hablando solo de puestos. Y cuando hablamos de puesto, tenemos que hablar de la descripción de un puesto. La descripción de un puesto es un documento donde detalla claramente, primero, la misión de ese puesto, es decir, por qué ocupa ese cargo dentro de un organigrama, por qué existe ese puesto en la organización. Y en segunda medida, poder detallar las principales responsabilidades que tiene ese puesto, ¿sí? Qué características, qué requisitos, con quiénes interactúa y se vincula, qué rol ocupa en el organigrama y cuáles son los atributos que tiene esa posición. Decimos también que el puesto es único e irreemplazable. Entonces, cuando las organizaciones definen sus organigramas, en verdad están plasmando cómo esa mirada macro se puede proyectar en ese organigrama. Es decir, cuando armamos un organigrama, pensamos en la condición mínima de puestos.
es decir, los puestos mínimos y necesarios que necesita esa organización para cumplir con su misión, ¿está bien? Para dar respuesta a esa estrategia. No vamos a pensar en estructuras grandes ni estructuras chicas, en términos de no tener puestos por algún tipo de ahorro, sino justamente lo que necesitamos es una estructura óptima que dé respuesta a la actividad de esa organización. Veamos aquí entonces un ejemplo de las características que tiene una descripción de puestos. Cada uno de estos ítems son claves que conforman cada descripción de puestos. El primero tiene que ver con la misión del cargo, ¿sí? Cuando digo cargo es sinónimo de puesto. La misión es lo que define ese puesto en la organización, es el significado clave. Entonces, en dos renglones deberíamos poder definir el por qué existe ese puesto en la organización, en ese organigrama. Un ejemplo podría ser analizar y realizar cierres contables para reporting de la gerencia. Entonces, entendemos claramente la misión de ese puesto. Las principales responsabilidades es un complemento del anterior, pero con mayor detalle. Decimos entonces que son puntos principales del cargo, que van a complementar el anterior. Algunos ejemplos de esas principales responsabilidades podría decir emitir informe contable, ejecutar reportes del área. Estamos hablando de una posición de analista contable. El tercer ítem nos habla de magnitudes económicas. Aquí es importante entender si este puesto va a tener presupuesto a su cargo. Entonces, ¿cuáles son esas magnitudes económicas que van a estar vinculadas a ese cargo y que va a tener un grado de injerencia en la toma de decisiones? Aquí, por ejemplo, este cargo maneja un presupuesto del área de 400.000 pesos. Si no lo tuviera, no se completa, ¿sí? No es excluyente. El cuarto ítem nos habla de la posición de ese cargo dentro del organigrama. Es decir, si va a tener gente a cargo, a quiénes va a tener a cargo. En este caso, es una posición de jefatura, no es un analista, por eso tiene 3 analistas a su cargo, un analista semi-senior y 2 analistas juniors. El quinto ítem nos habla de la experiencia y la formación que requiere ese puesto, ¿sí? Cantidad de años de experiencia, alguna especialización requerida. Acá también hablamos de experiencia y formación de requisitos, en definitiva, mínimos, ¿bien? Que se necesitan para cumplir el puesto. En este caso, la formación requerida va a ser de un contador o contadora con al menos 3 años de experiencia en puestos contables. Y por último, vamos a hablar de actitudes y competencias, habilidades, destrezas que requiere este puesto. Si tenemos un mapa de competencias, es más simple porque cada cargo ya está asociado a un mapa de competencias. En el caso de que la compañía no lo tenga desarrollado, debemos especificarlo concretamente. Entonces, capacidad de análisis, proactividad, buenas relaciones interpersonales son las competencias requeridas en este ejemplo de descripción de puestos. Cuando hablamos de estructura formal, decimos que es el organigrama como nosotros conocemos, con su estructura, con sus líneas de mando, con su nivel de reporting. Esta estructura formal nos permite medir objetivos, entonces seguramente esté atada a manuales, a división de trabajo, a delegación, a jerarquías y a control. La estructura informal posee otras características y no está relacionada con una organización. Entonces aquí se mezclan algunos conceptos y la concepción de los miembros de esa organización no está del todo definida. Con lo cual, lo único que podemos ver es que puede formarse una estructura más informal, pero no va a tener lineamientos tan claros. Y generalmente son estructuras que obedecen más a un orden social que a perseguir metas organizacionales. Pero entonces, las estructuras organizativas tienen un porqué, tienen un sentido. Y realmente es un proceso transparente y que organiza para poder entender mejor a una empresa. Decimos entonces que, ¿bajo qué paradigma se diseñan las estructuras organizacionales?
En principio porque existe un diseño intencional que está basado en un supuesto, que tiene un objetivo, que hay un entorno conocido y predecible que hace que yo pueda definir una estructura organizativa. Pero también el cambio de paradigma constante nos puede traer otra necesidad que tiene que ver con un diseño más emergente, basado en un supuesto, de un entorno más caótico e impredecible. Entonces también puedo trabajar sobre ambos paradigmas. ¿Cómo tengo que hacer para seleccionar una cultura, una estructura óptima, un organigrama óptimo? Bueno, decimos que esa estructura se basa en la forma que la organización va a trabajar o está trabajando, con foco en el cliente, con foco en los procesos y con la antiburocratización. Entonces decimos que dos componentes claves para tener en cuenta antes de diseñar mi estructura es organizar y dividir el trabajo, las funciones y las responsabilidades, asignar cajitas, ¿sí?, en ese organigrama. Y segundo, coordinar esos esfuerzos, es decir, asignar esas líneas de mando. ¿Cuál va a ser el nivel de reporte? Y si la cantidad de personas que reportan a un solo puesto son suficientes. Dentro de los tipos de organigrama podemos observar algunos. Los de tipo horizontal, en donde están organizados por actividad. En el primer ejemplo podemos observar que la actividad es lo que manda. Podemos observar a la función del CEO, gerente general en la cima, y después cada una de las funciones que conforman a la organización. ¿Bien? Finanzas, operaciones, marketing, etc. Estas funciones pueden estar dadas por la función en sí misma, por conocimiento técnico o disciplina, o por tiempos, ¿no? En este caso puede haber un organigrama por turnos, turno mañana, turno tarde, turno noche. Otra forma de ver un organigrama puede ser a través de resultados. Entonces, muchas organizaciones, para ser más ágiles, se organizan por productos o servicios, por proyectos o por procesos de trabajo. Y la tercera forma de poder observar un organigrama es por clientes, ¿sí? En este caso, lo que podemos observar acá es por tamaño de clientes. Pequeños negocios, negocio corporativo nacional y corporativo internacional. Esto trae mayor agilidad y simpleza a la hora de organizar equipos de trabajo con un organigrama mucho más asignado al tipo de cliente, ¿no?, a la necesidad puntual. Otras opciones de estructura pueden ser la funcional y la matricial. Estas suelen funcionar muy bien con organizaciones muy grandes, donde tienen diferentes sedes, donde hay locaciones regionales o donde hay plantas productivas grandes. Entonces, la funcional tiene que ver exclusivamente con cada área de expertise. Aquí podemos ver que hay una línea en el medio entre el CEO y cada área o cada función, y esta función de management que a veces la ocupa un COO, ¿no?, un Chief Officer, Operations Officer, tiene que ver con un nivel intermedio entre el gerente general y cada una de esas operaciones, y favorece mucho la toma de decisiones. Y en la estructura matricial podemos observar que hay funciones generalmente de áreas staff, como puede ser ingeniería, recursos humanos, materiales, sistemas, que están inmersos en cada una de estas unidades de negocio. Es decir, que son exclusivos, son referentes, con lo cual tienen doble reporte, por eso el nombre de matricial, y eso favorece a que la operación funcione más rápido. Es decir, la división A, la división B y la división C pueden ser plantas productivas, ¿no?, plantas productivas en diferentes lugares. Y dentro de esa planta productiva hay un referente de ingeniería, uno de recursos humanos y uno de materiales y abastecimientos, inmerso exclusivamente y trabajando exclusivamente para esa división A, con lo cual tiene un reporte directo al gerente de esta unidad y también al gerente funcional por su grado de expertise.
Estas funciones matriciales, bien conducidas, funcionan a la perfección. Luego podemos observar estructuras por producto. Entonces, uno de los ejemplos, en este caso puede ser el ejemplo de un autopartista, podemos observar que cada producto tiene su propia estructura. Autos deportivos, minivans, camiones y autos de lujo. Entonces también es una forma de canalizar esfuerzos. También pueden ser por mercado. Entonces podemos observar que aquí existen, esta podría ser una estructura de una banca, por ejemplo, ¿no? Mercado corporativo, pequeños negocios, comerciales e individuales. Y sabemos que los bancos prestan servicios diferenciales de acuerdo al tipo de cliente. Podemos observar estructuras o por proyecto o por procesos que, como en el caso anterior, favorecen mucho la organización y el poder trabajar mucho más directo. En este caso, proyecto A, proyecto B, proyecto C. Entonces, cada uno de estos servicios compartidos dan respuesta a cada proyecto. Y lo mismo por procesos. Entonces, podemos trabajar por, esto puede ser una empresa de tecnología, ¿no? Desarrollo de producto, administración de relaciones, entrega de producto, entrega de información. Entonces, es aquí donde se dividen cada uno de estos procesos y cada estructura le presta servicio a cada uno. Este proceso termina, entonces se puede desarmar esa estructura y volver a conformar una nueva. Aquí podemos observar un organigrama de network o un organigrama de células de trabajo. Lo interesante de esto es que cada célula de trabajo se conforma para un proyecto determinado. Una vez que ese proyecto termina, se desarma y puede formar parte de otra célula. Como verán, estos circulitos implican que son personas y generalmente nadie es el líder, sino que existe algún coordinador de tareas, pero no tiene relación con la jerarquía, sino justamente con el proyecto en sí mismo, que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Entonces, eso lo hace mucho más dinámico a este equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque es autónomo, porque es autodirigido y toma sus propias decisiones. Incluso una persona que aquí forma parte de un equipo puede ser líder de proyecto de otro, ¿bien? Pero los roles acá no son importantes. Lo que importa es la conformación del equipo y el logro como equipo del resultado final. A la derecha podemos observar una estructura basada en el tiempo. En este ejemplo, por ejemplo, podemos ver que el área de marketing está trabajando en una estructura futura. Entonces, podemos trabajar en una estructura al día de hoy y empezar a trabajar en estructuras futuras. Esto nos permite hacer proyecciones. Este organigrama, que se llama circular, es bien particular y tiene que ver con la conformación de cada una de las áreas o secciones de este organigrama en forma circular. Es decir, que la jerarquía principal se encuentra en el centro y luego cada una de las partes del círculo son pares, áreas pares, con lo cual acá no hay jerarquía, sino lo que importa es el resultado de cada área. A veces esto se utiliza cuando se trabaja también en empresas grandes por regiones y cada región presenta sus propios resultados y también son más autogestivos. Entonces, hablamos quizás de equipos más evolucionados donde toman sus propias decisiones. Bien, pasamos entonces a cultura organizacional. Algo que está muy vinculado con las organizaciones, con los valores y también con las estructuras organizativas. Decimos entonces que el concepto de cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada, que está compuesto por creencias, por valores, por ritos, por normas que definen a la organización. Estos rituales son compartidos por las personas que conforman esa organización y son los que controlan ese status quo, ¿sí? Y que interactúan entre sí. Entonces, en definitiva, es el ADN de la organización, es la identidad de la organización. Son las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales
hasta incluso los tipos de vestimenta y de diálogo, ¿no? El estilo comunicacional, también el comportamiento. ¿Por qué es importante la cultura y su funcionamiento? Porque la cultura define las reglas de juego. Decíamos que así también lo hacen sus valores y que la cultura es un desprendimiento de los valores organizacionales, pero que define fronteras, límites, enmarca una historia en las personas que la conforman, transmite hasta un sentimiento de identidad entre sus miembros que van de generación en generación, si hablamos de culturas más fuertes. Facilita la generación del compromiso, ayuda a mantener unida la organización y sirve como mecanismo de guía. Algunos tipos de cultura que podemos observar es la cultura más paternalista, que está orientada a el empleado y baja orientación a resultados. Es decir, como un padre, ¿no? Que protege, que ayuda, pero que no está mirando tanto los resultados organizacionales. La cultura apática tiene baja orientación al empleado y alta en resultados. Esto es contraproducente con las personas, porque no permite un espacio para la motivación y para el seguimiento. La indiferente, donde se tiene mediana orientación a ambos, es una cultura que es muy neutral y que en definitiva es ineficiente. Una cultura exigente, donde hay baja orientación al empleado y altísima orientación a resultados, generalmente son organizaciones más arriesgadas, que van pura y exclusivamente al logro y no les importa tener rotación de personas. Y la última, que es la cultura más integradora, existe una alta orientación a los empleados y también a los resultados. Es la cultura óptima. ¿Por qué? Porque acompaña a las personas a lograr los resultados de la organización. Entonces podemos ver ahí una conjunción de ambos. Según el autor Edgar Schein, que es quien desarrolló un modelo basado en culturas, dice que la cultura es un modelo que se basa en dos elementos: las presunciones básicas y el modelo mental colectivo. Él habla de los comportamientos y dice que son los comportamientos lo que de alguna manera definen la cultura, se observan en la relación de individuos, con lo cual también es muy palpable. Las normas que se desarrollan en los grupos de trabajo y cómo coexisten, los valores básicos y dominantes que están aceptados por la empresa y que las personas ejecutan y muestran, una especie de filosofía, ¿no? Que orienta a la política de la empresa con respecto a los empleados, a los clientes y las formas de actuar y vincularse, la manera en que tenemos de hacer las cosas, ¿sí? Más burocráticos, más ágiles, mucha centralización o descentralización de poder, por ejemplo, y todo el conjunto de ritos y rituales, desde conversar de forma informal en los pasillos, desde una cultura del permitir tomar mate o no, o el estilo de vestimenta, o el estilo del respeto entre superiores, ¿no? Son todos rituales que tienen y que pueden definir a la cultura organizacional. Y por último, el primo hermano, que es el clima organizacional. Yo siempre digo que van mucho de la mano y que el clima siempre se refleja o está anclado en la cultura. Y a su vez la cultura se refleja mucho en el estilo de liderazgo de una organización. Y el sistema de recompensas, ¿no? Cómo la empresa reconoce y recompensa a sus colaboradores. Edgar Schein, entonces, en su modelo definió a 3 elementos: las producciones y creaciones. Él lo llama el nivel más visible de la organización. ¿Por qué? Porque lo podemos percibir desde un entorno más físico y social. Habla de valores, que son los que refleja la cultura y la idea de cómo debe ser y qué debe ser esta organización. Y las presunciones básicas, que aquí decía que tiene que ver con la solución de un problema, se instituye y se convierte en realidad. Entonces, estas presunciones básicas están relacionadas con las normas, con las interacciones de sus miembros, con los símbolos, con las subculturas que existen en una organización y con el entorno físico. Entonces, todos estos aspectos conforman a la cultura organizacional, apalancada por el clima
y por los valores, ¿sí? Los valores que están dados por la moral, por la ética, a veces están más definidos, a veces no tanto, entonces hay que inferirlos y tienen que ver con los perfiles socioculturales, con los valores estratégicos, con el origen de las personas que conforman esta organización y que hacen que esto sea su propia identidad. Como conclusión, entonces, hoy pudimos abordar dos temáticas importantes: las estructuras organizativas, cómo elegirlas, cómo conformar una estructura óptima dentro de un set de posibilidades de estructuras. Vimos las descripciones de puesto y cómo es necesario poder describir un cargo para que después ese cargo se transforme en una cajita dentro del organigrama. Y por último vimos el tipo de organigrama y a la cultura organizacional como foco para poder también definir qué queremos hacer como organización. Esto es todo, nos vemos la próxima. Chao.